Entonces, arrancamos. Bien, bueno, ante todo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Al señor presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Martín Lema, al embajador de España, que también nos está acompañando, José Javier Gómez Llera, a los socios, a los amigos de la Cámara, de aquí y a los que nos están siguiendo también desde España, desde Madrid y Latinoamérica en general. Breves palabras de agradecimiento al doctor Lema por haber aceptado gentilmente esta invitación que realizamos y acompañarnos en la mañana de hoy. Realmente es un gusto que participes en nuestro encuentro. Eso incluso teniendo en cuenta que en el día de ayer finalizó el periodo legislativo 2020 y que, bueno, que da pie a ese título que el diputado Lema ha elegido, que es rindiendo cuentas, como nos está acostumbrando el nuevo gobierno. Nada más oportuno, incluso, que en el cierre de nuestras actividades de la Cámara 2020 tengamos esta presentación tan especial. Cámara española que entra en receso, como es habitual en estas fechas, por lo cual no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a quienes nos han apoyado permanentemente en estos momentos, en todo momento y en estos momentos en particular más difíciles. A los socios protectores, a los patrocinadores, a los anunciantes, que nos han posibilitado hacer que estos encuentros y que la Cámara continúe haciendo todo lo que ha venido haciendo. En este año, Martín, nosotros cumplimos 132 años. La Cámara Oficial Española cumple 132 años. Y este año ha sido un año muy intenso. Nos ha posibilitado de alguna forma reinventarnos y realizar acciones que prácticamente no nos habíamos imaginado. Por eso, rescatar lo positivo de todo esto nos permitió encontrar nuevas formas, conocernos más, crecer en nuevos formatos y mantener el contacto y el apoyo con todos los socios. En el día de hoy especialmente queremos agradecer a los que han apoyado esta actividad: BBVA, Cementos Artigas, Clermodel, EFE e Indra. Dicho esto, y a modo de introducción, porque después algo que uno debería decir al final, prefiero decírselos ahora, decirle que tenemos esperanza y confianza de contar nuevamente con todos ustedes en el 2021, y también un ferviente deseo de que el 2021 nos encuentre en buenas condiciones, que tengamos un tiempo de unión, con salud, paz, prosperidad, para nuestros queridos países, para España y para Uruguay. Esta modalidad que vamos a seguir es, bueno, el diputado Lema nos va a dirigir unas palabras y tendremos la posibilidad de generar un conversatorio, ya sea por alguna pregunta específica o por Zoom, que nos hagan llegar, y con gusto nosotros replicaremos desde aquí. Le doy brevemente la palabra también al señor embajador y después tú, Javier, le cedes la palabra al diputado Lema. Así que muchas gracias. Adelante. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto, vale. Estupendo. Pues muy buenos días y muchas gracias, José Pedro. Bienvenido, diputado presidente Martín Lema, y le expreso mi agradecimiento por haber aceptado esta invitación de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación. Tuve la oportunidad de asistir a la primera sesión de la actual Cámara de Representantes el 15 de febrero pasado. ¿Quién nos iba a decir que en menos de un mes iba a ocurrir lo que ha ocurrido? En esta primera sesión se eligió
señor Lema como presidente para el primer periodo anual de esta legislatura, y recuerdo que en su discurso, al asumir el cargo, anunció una serie de propuestas muy interesantes desde el punto de vista político, democrático, destinadas a fortalecer el control del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo, así como desarrollar un programa de modernización legislativa y crear una plataforma digital donde los ciudadanos pudieran realizar contribuciones a proyectos de ley que se tramitasen en el Parlamento, con el objetivo de abrir las puertas de los procesos legislativos a los ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad de conocer, por propia voz, de diputada Martín Lema, sus experiencias en estos meses, las iniciativas que ha tenido la ocasión de presentar en este periodo tan atípico en el que la pandemia del COVID-19 ha obstaculizado mucho el normal desarrollo de nuestros trabajos, de la actividad política, económica, social. Y bueno, le quería decir, además, uno de mis mayores deseos cuando llegué a Uruguay el año pasado fue establecer un contacto fluido, frecuente, con los legisladores uruguayos. Desgraciadamente, la pandemia no me ha permitido el poder hacer visitas al Parlamento por el momento. Y, en fin, espero que ya el año próximo, cuando las cosas empiecen a mejorar, pueda cumplir este deseo. Voy a ceder ahora la palabra al presidente Lema y después procederemos, como ha dicho José Pedro, a un turno de preguntas de aquellos de los presentes que deseen intervenir. Bienvenido de nuevo, y el señor Lema, y muy agradecido por su presencia. Muchas gracias, embajador. Recuerdo el 15 de febrero que usted estaba. Había un cuerpo diplomático bastante importante de varios países, pero es imposible olvidar o no tener presente la presencia de España en ese día tan importante. Y también nos reencontramos en lo que fue la presentación de la primera dama de la película Abuelos, una película española, que la primera dama, quien conozco mucho, tuvo unas palabras de mucho elogio hacia usted. Y después de lo que fue la presentación de la película, en la conversación más particular, también reafirmó esas palabras que había concedido hacia usted en esa instancia. Así que bueno, tenemos el mejor concepto de su persona y de la función que está cumpliendo en nuestro país. Así que es un enorme privilegio poder compartir en esta instancia. Agradecer a José Pedro y a través de él a todos los presentes. A mí no me gusta ser excesivamente diplomático porque la diplomacia en exceso es burocracia. Y me considero contrario a la burocracia, así que me gusta tener la consideración justa. Y estamos hablando de países que tienen muchas características similares. Y por tanto, aparte de ser descendiente, entonces me siento en la familiaridad de ser un poco austero en el exceso de protocolo, porque me encuentro, creo que nos encontramos todos entre casa en este tipo de encuentros, teniendo en cuenta lo que son las costumbres de países que bueno, cada vez que me toca ir a España yo me encuentro en el barrio, por decirlo de alguna forma, y no me sale ser excesivamente diplomático ni protocolar, porque estamos hablando en alguna medida entre países que tienen una cantidad de familiaridades. Y a José Pedro también le decía ayer que estuvimos hablando un poco en la previa, que yo lamento que la situación sea, o que el encuentro sea por Zoom. Por dos razones. La primera, me gusta el cuerpo a cuerpo. A mí me gusta, como estoy hablando, poder tener una medición de ambiente que evidentemente detrás de una pantalla no es lo mismo, pero bueno, es la que las circunstancias hoy nos obligan a desarrollar. Pero segundo y más importante, es un encuentro en donde no está ni el jamón crudo ni la tortilla, y que llegado al mediodía realmente también hace mucho de lo que son las relaciones personales,
y vaya si tendrán una gastronomía que siempre en oportunidades que me ha tocado participar, es esa gastronomía que estamos esperando. Entonces también lamento que no sea en forma presencial por esa razón también, pero dejamos planteado un reencuentro para cuando la situación se calme y se pueda hacer en forma presencial, para medir ese ambiente que recién hacía referencia y para poder degustar esas características gastronómicas tan importantes que tiene vuestro país. Así que queda pendiente también en eso la autoinvitación a una jornada. Recogimos el guante y así será. Pero bueno, el agradecimiento y comentarles, la presidencia de la Cámara, bueno, me gustaría centrarme en la intervención inicial, más allá que después surjan preguntas, en lo que ha sido nuestro año legislativo y en el concepto de rendiendo cuentas. ¿Por qué cuando estábamos hablando de cómo le ponemos, a mí naturalmente me surgió rendiendo cuentas? ¿Por qué? Porque los gobernantes tenemos que estar permanentemente rendiendo cuentas. Nosotros no podemos rendir cuentas una oportunidad al año. Nosotros tenemos que hacer una rendición de cuentas permanente. Una rendición de cuentas que en definitiva esté evidenciando lo que es una gestión en tiempo real. El mundo de hoy nos reclama una rendición de cuentas en tiempo real. Hoy los cambios son vertiginosos, las novedades a nivel mundial se dan en tiempos de una velocidad, de una celeridad que no eran la de hace 20, 30, 40 años atrás. Y eso hace que nosotros permanentemente tenemos que estar en vanguardia, rendiendo cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, para mí, cada día que me levanto es un día que yo tengo que rendir cuentas. Es un día que tengo que hacer y en el final de la jornada hacer una evaluación, que los días son distintos. Hay días que las evaluaciones generan una satisfacción mayor y otros menor de la tarea cumplida. ¿Por qué? Porque las personas tienen esa montaña rusa en la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana se traslada a los políticos, que somos parte de la vida cotidiana. Y yo soy de defender y de sentirme orgulloso en ser político. Me siento orgulloso de la actividad política, me siento orgulloso de poder estar todos los días trabajando para servir a mi país. El servicio público, a mi juicio, de las características más importantes que puede tener un patriota, y yo me considero un verdadero patriota. Por eso me parece tan importante tener el concepto de la rendición de cuentas impregnado en forma diaria y permanente. Y nos hemos trazado a hacer una gestión en la Cámara de Diputados. El embajador hacía referencia a algunas cosas que le agradezco, porque tuvo presente lo que dijimos el 15 de febrero de este año, en base a 4 pilares. ¿Por qué? Porque los objetivos, y más en un año, tienen que estar claramente definidos. Yo siempre lo hablaba con equipo, acá está parte del equipo que me acompañó durante este año. A veces es mejor definir 4 o 5 cosas y ejecutarlas que hablar de 15 y quedar a medio camino en una cantidad de ellas. Y los 4 pilares, voy a hacer referencia a cada uno. El primero era el concepto de austeridad. De austeridad. Austeridad en torno a la actitud. Yo insisto, la austeridad es una actitud que después se refleja en rendiciones de cuentas. Pero tiene que ser una actitud. ¿Por qué? Porque todo mueve la aguja. El administrador, aquel que le toca administrar, que no sabe cuidar $1, no va a saber cuidar $1.000.000. Porque no tiene acreditada esa conducta, esa postura de ser austero, de cuidar cada peso, de cuidar cada dólar. Y en ese sentido, quisimos no solamente hablar de austeridad, quisimos accionar con austeridad. Austeridad vinculada a la eficiencia, porque en definitiva una buena gestión se da en el cúmulo de estos factores. Y la austeridad la desarrollamos en medidas concretas. Una de las medidas que tomamos fue suprimir una partida que teníamos los diputados de prensa, que para que se hagan una idea, fue una reducción salarial de los legisladores de aproximadamente $700, $800 por mes cada uno, en donde se entendió que esa partida de prensa en el momento que fue creada hace 30 años tenía un fundamento que en el día de hoy dejó de tenerlo. Y como dejó de tenerlo, dije que era salarial porque se liquida dentro del salario, se liquidaba dentro del salario de los legisladores. Nosotros tenemos que tener una comunicación muy clara con la gente. Y la gente que estaba percibiendo que nosotros disponíamos una partida de prensa que en una cantidad de ocasiones no iba
a la prensa precisamente dicha. Entonces nosotros con la permanencia de esas partidas nos jugamos nada más ni nada menos que la credibilidad. Y lo presentamos al plenario y los 7 partidos políticos que componen la Cámara de Diputados votamos por la eliminación de esta partida de prensa. Que fue una señal importante porque aparte era un reclamo ciudadano su eliminación que venía de años. Venía de años. Y nosotros cuando sabemos que hay uruguayos que están haciendo mucho esfuerzo, que les cuesta llegar a fin de mes, que están sin laburo, que las jubilaciones muchas veces no tienen las expectativas que requieren para una calidad de vida o para tener un nivel de vida esperado por esos abuelos de nuestro país, nosotros tenemos que estar a la altura. Entonces una partida que en definitiva no tiene sentido que permanezca vigente, había que eliminarla. ¿Qué se hizo? Se eliminó. Por otro lado, eliminamos una partida de fotocopias también que cobrábamos en el sueldo de los legisladores. Establecimos una resolución de la Cámara de Diputados por entender de que todos los legisladores podían tener acceso a ese tipo de servicio y porque el mundo va, y la modernidad mejor del mundo, va hacia la eliminación del papel. Yo eso entiendo que muchas veces hay emprendimientos, hay gente que está vinculada a lo que es la industria gráfica y en ese sentido hay que trabajar mucho, pero no podemos estar de espaldas a lo que es modernidad, y la eliminación del papel no solamente permite un ahorro de costos, sino que también contribuye al medio ambiente. Y nosotros que estamos también formamos en este gobierno, en este periodo, un Ministerio de Medio Ambiente, tenemos que ir en esos lineamientos y no dejarlos de lado. Entonces eliminamos también esa partida de prensa que era innecesaria. Por otro lado, limitamos el pago de jornales por concepto de licencia de los legisladores. También generamos un proyecto de ley en este sentido que fue votado por todos los partidos políticos, que eso yo lo destaco, porque decía que creo en la actividad política y creo en la figura de los políticos, y es por ello que me encanta reconocer cuando diferentes posturas cuentan con el apoyo de todos los partidos políticos. Son señales muy fuertes republicanas que no hay que perderlo de vista, y se logró limitar. Acá está el contador Diego Suárez, estábamos haciendo la cuenta de que fíjense que este año hubo más sesiones de que el año pasado y hubo un ahorro muy importante por el pago de las licencias de legisladores. Quiere decir que la austeridad y la eficiencia van de la mano, por supuesto que van de la mano. Por otro lado, eliminamos el 45% de las vacantes, nada más ni nada menos. ¿Qué hicimos? Y bueno, había vacantes que estuvieron en el correr de los años, vacantes dentro de la Cámara de Diputados. ¿Cuál fue el razonamiento que hicimos? Si se estuvo varios años y no se suplió esa vacante es porque es una vacante prescindible. Y si es prescindible, ¿por qué la vamos a seguir teniendo? Por otro lado, se modernizaron algunos aspectos en áreas en donde se suprimieron vacantes para que esos funcionarios pasen a áreas que representen una dinámica mayor de acuerdo a los tiempos que corren. Por otro lado, tuvimos ahorros desde lo que tiene que ver con cafetería a nivel interno, que generaron también ahorros muy importantes en cifras de dineros, y tomamos una cantidad de resoluciones que entendemos que estuvieron a la altura de lo que la ciudadanía esperaba de nosotros. Y nosotros lo hicimos en el concepto no solamente de la rectitud institucional. Los gobernantes tenemos que también tener en cuenta de que la plata que administramos no es nuestra plata. Nosotros administramos la plata de todos. Y administrar la plata de todos nos debe llevar a un máximo nivel de exigencia. No hay peso que valga ni que no valga. Hay peso bien administrado y no bien administrado. Por eso hay que tener tanta precisión en la administración de los recursos. Y por eso nosotros hasta estamos cobrando a los legisladores el agua que se consume en botellitas. Si bien pusimos dispensadores, el agua también por esa medida ambiental, por la contaminación que genera el plástico y el consumo, donde también hay un desperdicio de agua muy importante. Ustedes me dirán, pero ¿cómo hablamos de eliminación del 45% de vacantes, de eliminación de partidas y también del agua? Por lo que dije en un principio, porque todo mueve la aguja, porque el cúmulo de medidas es el que permite, cuando se pasa raya, tener una gestión austera, pero que tiene que ir en la mano de la eficiencia. En un año en donde toda esta austeridad, esta reducción, tuvo una gran producción legislativa. Se aprobaron más de 60 proyectos. Se trató de la ley de presupuesto nacional. Se trató una ley de urgente consideración
que era una ley de un porte muy importante en cuanto a la cantidad de artículos. Es decir, y se hicieron más sesiones, por ejemplo, que el año pasado. Es decir, que esta austeridad se podía hacer, porque no se perdió ningún tipo de eficiencia legislativa, por el contrario, una gran eficiencia legislativa. Y en lo que refiere, con esto termino el capítulo de austeridad, hemos achicado el presupuesto de la Cámara de Diputados, hemos achicado en un 8% aproximadamente, lo que nos va a generar un ahorro de 3 millones de dólares. Para que tomen dimensión, estamos hablando de una unidad ejecutora que tiene 40 millones de dólares en el presupuesto total. O sea que 3 millones, más de 3 millones de dólares. Nosotros ponemos un piso de mínimo. Nos parece que porcentualmente implica un avance muy importante. En ese sentido, que la verdad que en eso agradecemos al equipo que ha trabajado en todo el armado del presupuesto, que se ha concentrado mucho en proyectar una gestión moderna, austera y eficiente, y ahí va a haber un ahorro estructural. Y también hemos contribuido con la pandemia. A pesar de la austeridad, hemos contribuido con la pandemia porque hemos realizado reducción de gastos que no eran imprescindibles para contribuir con lo que se llama el Fondo Coronavirus. Es decir, para contribuir con ese fondo que en definitiva fue impulsado por el Poder Ejecutivo, y hemos enviado $1 millón para poder afrontar la pandemia, y también hemos instalado un centro de hisopados en el propio Parlamento para dar más señales. ¿Por qué? Porque a mayor adversidad tiene que haber mayor esfuerzo de los representantes nacionales. Otro capítulo, y el embajador hacía referencia al fortalecimiento del control, por supuesto que sí. Y a mí me decía, bueno, pero el gobierno es tu gobierno. Justamente como es mi gobierno, yo soy más exigente con mi gobierno. Yo con los propios soy más exigente que con los ajenos, porque si no, no tengo credibilidad. Y aparte, que si las señales no es de fortalecimiento del control, es porque mi gobierno le puede temer al control. Y el gobierno del cual yo me siento orgulloso no le puede tener miedo al control. Al revés, tiene que tomar el control como una parte muy importante de la eficiencia de la gestión. Y voy a decir otra cosa más, porque eso es una valoración subjetiva. Ahora voy a hacer una valoración objetiva. Esto es una república. Y nosotros tenemos un deber institucional y republicano. No importa quién esté en el Poder Ejecutivo y quién esté en el Parlamento. Importa que el fortalecimiento de los poderes del Estado es lo que permite, por ende, fortalecer la República y con ella fortalecer el sistema democrático de nuestro país. Entonces, sea quien sea el gobierno de turno y sea quien sea la conformación del Parlamento de turno, hay que tener una mayor exigencia porque el Parlamento, entre otras cosas, está para controlar. Y yo, a los más cercanos, siento el deber de ejercer más herramientas para que haya más controles. ¿Cómo hemos instrumentado el control? Con un proceso de seguimiento de los pedidos de informes que realizan los representantes nacionales, y les comento que en el día de hoy va a llegar una clave desde el Ministerio de Economía, una herramienta que permite que los diputados puedan controlar en tiempo real lo que son los gastos de las diferentes unidades ejecutoras. Para poner un ejemplo, un hospital X en determinado lugar del país realiza diferentes gastos. Bueno, esta herramienta que se llama Sistema Integrado de Información Financiera permite ver a quién se contrata, cómo se contrata, por cuánto se contrata y diferentes características de cómo se compone la entidad contratada por esa unidad ejecutora. Y esos son suministros que vamos a estar en el día de hoy proporcionando a los legisladores porque entendemos que hay que fortalecer en este sentido. Este era el segundo pilar. El tercer pilar, programa de modernización legislativa. Hemos llevado adelante un programa con una gran cantidad de profesionales en donde, ¿qué hicimos? Sentido común. Fuimos a la academia, fuimos a las cátedras de las facultades de Derecho de todas las universidades. ¿Por qué? Porque conviven con el derecho. Y no puede estar ajeno el Parlamento que tiene la tarea de crear leyes de aquellos que son expertos y técnicos en la materia. Entonces, estamos impulsando una batería de proyectos de ley. Para que se hagan una idea, esta semana presentamos 9 y vamos a presentar 15 más, entre 15 y 20 más en el mes de febrero, más algunas otras iniciativas que no revisten las características del proyecto de ley, pero sí que tiene que ver con todo este trabajo de modernización legislativa a través de sugerencias de decretos, resoluciones, ordenanzas y demás, que lo que dice es, vamos a venir al año 2020 con absoluta determinación. Fíjense que para que se hagan una idea, los códigos, hay códigos en nuestro país, Código Civil, Código de Comercio,
se remontan al 1865, 1868. El Código General del Proceso, 1988. ¿Han tenido cambios en el correr de los años? Por supuesto que han tenido. Pero hay aspectos estructurales que tenían una visión de una época que no tiene nada que ver con el mundo real. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver en estas instancias, en los tiempos, en los medios de comunicación, en los medios de transporte, en la idiosincrasia, en la cultura, en las características. No tiene nada que ver. Entonces, tenemos que ser absolutamente profundos en lo que es la modernización legislativa en cuanto a brindar elementos para que el contenido de las leyes represente los tiempos que corren y el ciudadano pueda llegar a sentirse contemplado en los tiempos que corren. No puede pasar eso que ir contra o hacer algo, un recurso contra la administración, es disuasivo para un ciudadano porque la administración tenía todas esas características burocráticas en donde realmente no incentivaba el pataleo y el reclamo. No puede pasar. Tiene que haber otro pie de igualdad, tiene que haber otro tipo de garantías. Los plazos de prescripción o los plazos en general. No es lo mismo hace 70, 80, 100 años atrás que los tiempos que corren ahora. No es lo mismo. Por lo tanto, la modernización legislativa significaba dotar de elementos que permitan acompañar el proceso de modernidad que se tiene en diferentes áreas. Y por otro lado, evitar que haya leyes por cumplido. ¿A qué me refiero? Esas leyes de texto estéticamente lindo, pero imposible de llevar a los hechos. A veces es mejor no tener una ley que tenerla para no cumplirla. Porque tenerla y no cumplirla, lo que genera es una inestabilidad a la ciudadanía, en donde se pierde el respeto por la ley. Porque fue muy ambicioso, muy pretencioso en el contenido y muy poco eficaz en el cumplimiento. Y en realidad, ¿cuándo la ley triunfa? ¿Cuando se sanciona? ¿Cuando se promulga? No, cuando llega lo que tiene que llegar. Uno de los que hablábamos con el equipo era la ley de discapacidad que tenemos en nuestro país, una muy buena ley en términos generales, pero pocos artículos están reglamentados, entonces no llega a los que supuestamente el objetivo de la ley intenta llegar. Entonces pasa a ser ineficiente. Entonces hay que mejorarlo, o reglamentando, o exigiendo el cumplimiento, o cambiando un texto legal si el problema está directamente dentro del texto legal, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque si no terminamos haciendo cumplidos en vez de cumplir con aquellos que en el texto decimos que queremos cumplir. Este es el programa de modernización legislativa y tiene otras áreas, pero no quiero aburrir. Y el último era el de fortalecimiento de la representación. Nosotros somos representantes nacionales. Y también, mirando el mundo moderno, antes, cuando no había ciertas características tecnológicas, cuando la evolución tecnológica no lo permitía, el legislador, que aclaro, esta oficina que estoy ahora es el trampolín para presentar iniciativas, pero la cancha es la calle. Lo que hoy sucede con el comerciante, con el laburante, con el de la panadería, con el emprendedor, con el del agro, etcétera, 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 ahí es donde está la vida real. Ahí es donde nosotros tenemos que tener el termómetro de lo que tenemos que aportar como herramientas. Esta es una oficina entre cuatro paredes que en definitiva tiene que ser para políticas de trabajo y para consolidar lo que es el termómetro de lo que hay afuera, pero lo más importante es lo que hay afuera. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien antes, para tener una dimensión de lo que sucedía, era la recorrida, la recepción de delegaciones en las comisiones, las audiencias y demás, que hay que mantenerlo y profundizarlo. Mantenerlo y profundizarlo, reitero, pero si la tecnología nos da otros aportes, ¿por qué no lo vamos a usar? Y en ese sentido, instalamos un programa de participación ciudadana con costo cero. Acá está uno, Gustavo, de los padres de la criatura, que costo cero gracias a los funcionarios de informática parlamentaria de este Parlamento, en donde logramos una plataforma que, ¿qué es lo que hace la plataforma? Primero, los proyectos de ley que presentamos los legisladores se pueden recibir aportes, tanto en una consideración general como una consideración particular, de un articulado. Nos sirve para tener la apertura y la humildad de que hay sugerencias ciudadanas que son muy importantes y que nos ayudan y permiten mejorar nuestro trabajo. Entonces, este programa, una de las cosas que permite es que se critique, se cuestione, se sugiera, se mejore un proyecto de ley presentado por cualquier legislador.
Y otra alternativa que tiene es que la ciudadanía presente iniciativas legales, que presente iniciativas. Porque a nosotros no las sabemos todas. ¿Tenemos mayor responsabilidad? Sí. Dentro de ellas, la responsabilidad de escuchar, la responsabilidad de ser receptivo, la responsabilidad de ser representantes. Entonces, el programa de participación ciudadana nos ha permitido fortalecer la representación que hemos complementado con otras áreas como las recorridas virtuales, que nos permitió acercarnos a diferentes lugares, no en forma presencial porque la pandemia nos evitó, pero que ciudadanos de determinados lugares del país puedan tratar las áreas y los problemas que más les preocupan de esa localidad del país, que no son los mismos. No es lo mismo vivir en un área fronteriza que vivir en una zona céntrica. No es lo mismo vivir en un área metropolitana que vivir en el interior profundo. Los problemas son distintos, las necesidades son distintos, las inquietudes son distintas. Entonces, como decía Aristóteles, no hay nada más igualitario que tratar a los desiguales en forma desigual. Porque si tratamos a todo el mundo con un común denominador, podemos caer en esa injusticia de no estar con un tratamiento igualitario. Pero estos fueron los 4 pilares, sin vanidad, pero con orgullo y el mayor sentido de la responsabilidad, podemos decir que cumplimos con el 100% de lo comprometido, a pesar de la pandemia. No era la situación que nos imaginábamos, pero las circunstancias no piden permiso. Las circunstancias aparecen. Y cuando aparecen hay 2 caminos. O rebelarse a la adversidad, ante la adversidad, o poner excusas. Nosotros decidimos tomar el camino de la rebeldía y no excusarnos en la pandemia para tener que justificar de por qué las cosas no hacen, porque nos votan y nos eligen para hacer y no para estar justificando por qué nos hacen algunas cosas. Así que bueno, agradeciendo la instancia, en esta intervención preliminar, era un poco el resumen de lo que quería comentarles del año legislativo. Muy bien, muchas gracias, Martín. Yo te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya la respondiste al final, que era, digamos, a fin de año siempre uno realiza un balance del actuado. Y bueno, ¿cuál era tu balance? Pero ya me dices 100%. 100%. El 100% cumplido. Y hay un balance personal que yo aprendí mucho este año, a nivel personal. Y el político no deja de ser una persona que cuanto más desarrollo personal tenga, mejor político va a ser. Yo creo que nadie que no sea buena persona puede ser un buen político. Y tener el espíritu de crecer a nivel personal, a mí me ha dado elementos para ser más competente en mi trabajo, en el área. Y yo este año he aprendido a ser mucho más tolerante de lo que era. Y alguno me puede decir, bueno, pero si aprendiste a ser más tolerante es que capaz que en algún momento no fuiste tan tolerante. Y seguramente, uno es un ser humano en donde aprende muchas veces más de los errores que de los aciertos. Y la verdad que escuchar, fíjense que por primera vez en Uruguay el Parlamento está conformado por 7 partidos políticos. ¿Qué nos dijeron los uruguayos a todos nosotros? La pluralidad. Se eligió una conformación plural. Entonces, el mensaje es más tolerancia, el mensaje es más acuerdo, el mensaje es más respeto, el mensaje es más aprendizaje. Por eso, aparte, José Pedro, yo te agradezco la pregunta porque sí, de lo comprometido lo tenemos que decir en estos términos porque estamos satisfechos, se cumplió el 100%. Y en lo personal, soy un enorme agradecido a todos los partidos políticos, al presidente de la República, a todo el equipo que me permitió ese desarrollo personal que hoy tanto la valoro. Yo no soy el mismo que cuando asumí. O mejor dicho, soy el mismo que cuando asumí con aportes muy valiosos que me permitieron ser mejor, o que me permiten ser mejor. Por lo tanto, en ese sentido es una valoración muy... Aparte, seguramente hay muchos que no sepan, pero yo el periodo pasado, como diputado, estaba en la primera línea del debate. A mí me gusta el debate político. Y a veces la pasión, que creo que es bueno tenerla, pero a veces uno puede estar más en el límite, producto de la propia pasión, del temple y demás.
La presidencia de la Cámara me permitió, a través de la moderación, dar una mayor estabilidad al temple, a la paciencia y a la tolerancia. Por eso ha sido para mí, a nivel personal, un año que no es cualquier año. Sí, te puedo decir que quizás sea una, bueno, como apreciación personal, ¿no? Pero se ha notado una profesionalización del Parlamento que realmente a algunos nos satisface, nos llena de orgullo, ¿no? Tenemos a Panasco, Eduardo Panasco, que quería hacer un comentario. Eduardo Panasco representa a la Cámara Portuguesa. Eduardo. Permiso, José Pedro, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, permiso, muchas gracias, José Pedro, embajador de España, que también nos conocemos personalmente. Bueno, y Martín, un placer. Tengo vamos a decir, ibérico total, ¿no? Porque mi papá es portugués, como todos saben, y mamá es asturiana, así que soy ibérico por todos lados. Vamos a la pregunta concreta, Martín. Así que bueno, jamón crudo no tenés, pero tenés bacalao, tenés otras cosas. Sí, la pregunta es justamente, bueno, lo ha dicho Bustillo, creo que en el viaje lo ratificó, lo dijo, lo insiste. Aprovecho para decir que Portugal asume la presidencia de la Unión Europea a partir del 1 de enero. Ayer estuve reunido con el embajador nuevo de Portugal. Portugal es consciente y apoya totalmente el acuerdo de Mercosur, Unión Europea. Estamos totalmente de acuerdo. La pregunta en concreto es que si lográramos, ¿no?, este lema, que se avance o nos permitan en forma independiente o el Mercosur como un todo, bueno, veremos hoy qué comunicado emiten los presidentes. Si el Parlamento tiene claro que, creo que para dar el ejemplo justamente de la importancia que tiene ese acuerdo para Uruguay, yo creo que deberíamos, y lo he dicho en las reuniones de Eurocámaras, el primer Parlamento en darle el ok y aprobar, supongo, por mayoría absoluta, el ok al acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿no, Martín? Yo, a nivel personal, te agradezco comentar la pregunta. Se habla a nivel personal porque como está el canciller, que es un poco el vocero del gobierno, no quiero entrometerme en su área, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Absolutamente de acuerdo con el apoyo y a un país como Uruguay, vaya si están levantando la mano por ahí, que estaba viendo alguno, a un país como el nuestro, la apertura al mundo resulta fundamental de todo punto de vista. Y creo que hay relaciones diplomáticas que con el tiempo se han vuelto mayoritariamente o en forma complementaria relaciones comerciales. Y es muy importante el intercambio y es muy importante abrirse al mundo. Y creo que el mundo está en el momento justo de incentivar la cantidad de acuerdos posibles. Acuerdos que no deben estar vedados por un contenido ideológico. Flaco favor le hace un gobernante a su país si mira ideológicamente el interlocutor que hay del otro lado, porque acá hay que no tener, cuando uno vende un auto o cuando uno hace un negocio comercial no lo hace con culpa, está haciendo negocio, tanto el que compra como el que vende. Y en materia de países no hay que tener culpa, hay intereses comerciales. Y lo que se hace valer con diferentes acuerdos es colmar las expectativas de esos intereses comerciales. Y no hay que tener ningún temor de decirlo. Por lo tanto, no interesa una visión ideológica, yo sé que excede lo que tú planteaste, pero hay que dejar de lado cualquier tipo de visión ideológica, sea quien sea el otro interlocutor. El razonamiento que tiene que hacer cada país es la conveniencia comercial que tiene diferentes tratados, diferente relación comercial con otro país para sus connacionales. Eso es lo que tiene que valorar cada país. Y a nivel de Mercosur también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes que actuar en forma conjunta no nos debe impedir de que haya características de cada país
que pueda potenciarlo, porque si mi socio está mejor, tarde o temprano va a estar mejor yo. Y hay que verlo como una cadena recíproca de intereses que no tienen por qué confrontar, sino que tienen que, es como se hablaba a nivel histórico, había no me acuerdo ahora quién era que decía, la falsa oposición, que por tomar una postura estoy en contra de la otra. No, para mí, si a países socios de Mercosur le va bien, porque hacen un negocio que fue un negocio exitoso, perfectamente yo el día de mañana puedo llegar a tener mis beneficios, porque es un socio que está en el barrio, que estar en el barrio o estar en una localización geográfica en los límites y demás, nos va a permitir tener otra fluidez en las negociaciones comerciales y situaciones que exceden lo comercial, que por eso nosotros tenemos que ir en la determinación de la mayor cantidad de acuerdos. Y a su vez, complemento, hay acuerdos que están por hacerse, no solo me estoy refiriendo a esto porque reitero, Francisco Bustillo es el interlocutor varios, pero hay otros acuerdos que hay que analizar de ver cómo perfeccionamos. Yo soy en contra de la frase de yo ya lo pensé, y como ya lo pensé, ya esta es mi posición, porque si no las cosas se piensan una vez y no se piensan más. Las cosas que se hacen deben tener en esa, es una concepción que yo creo que el mundo de hoy nos reclama la revisión del tiempo real de todo. Para poner un ejemplo con España. Nosotros en el año 2009 firmamos un tratado de evitar la doble imposición, que empezó a tener vigencia en el año 2011, que permitió que un emprendimiento español, instalándose en nuestro país, tenga una deducción de los impuestos que se plantean. Y trae otras características más, un tope, pone diferentes topes justamente para dar mayores garantías y demás. Pero esos acuerdos hay que verlos, cómo se fortalecen, cómo se profundizan, cómo se perfeccionan o cómo se adecúan mucho más a la necesidad, además en la situación de pandemia, que va a traer una cantidad de transformaciones y de situaciones que hay que estar al pie del cañón para hacer esa revisión, a ver qué áreas se pueden fortalecer. Pero yéndolo de un principio, yo creo que sí, que sería una señal de madurez que en caso de concretarse el Parlamento esté en la primera línea apoyando como política de Estado, independientemente de quién esté y quién vaya a venir o no dentro de 5 años. Gracias, Martín. Una pregunta que nos llega. Este próximo 31 de diciembre estaría venciendo el plazo para que las empresas unipersonales se transformen en sociedades anónimas simplificadas sin costos. Entendemos que hay intención de extender el plazo. Lo que nos dicen es agradezco si no puedes comentar algo respecto a esa extensión de plazo. El comentario es el siguiente, José Pedro. Le pasás mi celular personal y esto lo averiguo hoy en el día. Porque si te tiro algo ahora te estoy payando y no me gusta zanatear. Te la digo bien sencilla. Pasale mi celular, que me manda un WhatsApp o me llamen por teléfono, que me comunico con Azucena Arbeleche y le doy la respuesta en el día. Perfecto, perfecto. Así será. Perdón, pero no quiero hacer una más, porque olfateo por dónde puede venir, pero en virtud de que hay una expectativa que es más que razonable, me gusta contestar a ciencia cierta y no por especulaciones. Bien. Perfecto, bueno. Nuevamente, Martín, muchísimas gracias por tu presencia, por tus palabras. A ti, al equipo que te ha acompañado. Realmente estas construcciones a veces son colectivas y hay gente atrás que ayuda y ayuda mucho, cosa que aprovecho también a agradecer al equipo, al reducido equipo de la Cámara, Milton, Vivi y Carmen, de la cual también durante este periodo han sabido sobrellevar las cosas. Y bueno, lo que decía al principio, Martín, desde nuestro lado se observa una profesionalización muy grande de todo el medio legislativo, ¿no? Y esos 4 pilares de actividad, producción, el fortalecimiento del control, los programas de modernización, realmente creo que comienzan a hacer fruto y es un poco lo que los ciudadanos de este lado esperábamos. Así que, bueno, nuevamente solo agradecerte a ti, agradecerles a todos
por su presencia. Y bueno, nos estaremos reencontrando pronto. Y bueno, lo del jamón hemos tomado nota. No, y otra cosa, José Pedro, por último, yo hablaba de celular personal. Nosotros somos representantes, o sea, tenemos que estar al pie del cañón, y a mí no me gusta eso de delegar, obviamente que a veces estamos saturados y esto es un equipo. Pero vos compartís mi celular con todo aquel que lo quiera tener. No tenga ningún problema, porque mis tarjetas, yo tengo una por acá, tienen mi celular personal en la tarjeta, que a veces hasta el equipo mío me caen un poco con que es excesivamente abierto, porque a veces ponerse al día, para que te hagas una idea del programa de participación ciudadana, nosotros ya llegamos a hacer más de 500 llamados para realizar propuestas, y así hice yo. Me llevó varios días, pero a ver, calidad mejor que cantidad. Entonces, yo en eso quiero ponerme a absoluta disposición para aquel que quiera profundizar la charla por cualquier otro área que se les ocurra, absoluta disposición. Así que sentite la libertad, José Pedro, de compartir mi contacto, y esto de puertas abiertas es de ida y vuelta. Así que bueno, muchas gracias a ti, José Pedro, al embajador, a todos los que participaron, y para mí es un honor que me hayan invitado. Ni bien me comentaron de la Secretaría, dije que sí. Y bueno, estoy a disposición, así que seguimos en el ida y vuelta en forma cotidiana y permanente. Muchísimas gracias. Por favor. Y buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen bien. Gracias, buenos días.